concejal de Quilmes. Vino Bien, nos ponemos muy contentos nosotros cuando vienen de Y Cambiemos. aparte como en Look Cambiemos, ¿viste? Camisa celeste sin corbata, está bien. Era imposible no tenerlo. Está bien, pero Obvio. ¿se usa o no? No, en los Cambiemos usan eso. Ah, Claro, está bien. está bien. Bueno, ¿seguís vos? Luciano Sanguinetti, concejal de La Plata, Frente Renovador. Gracias. Y Patricio del Corro, diputado de izquierda, ahí. ¿Qué tal? Y ¿Cómo para están? variar, la monedita repetida de todos los fines de semana. ¿Cómo te gusta? Juan Carlos Junio, que Me no se encanta. pierde Muy una, pero... Todos no. Todos no. Si no va a ser relación de dependencia. Así Ojo. es. Casi todos, querido. Qué bárbaro. Gracias por la invitación. ¿Qué piensan de lo que sucedió el miércoles con el veto del presidente? ¿Qué pasó allí con este super miércoles que se pensaba justamente en lo que sucedió? ¿Quién habla? No, creo que va en contra de la voluntad de la mayoría, ¿no? Hoy es un hecho lamentable, un veto en estos contextos. Creo que hay una deuda con el tema de los vetos. Tendría que ser una herramienta que no esté disponible para un presidente, porque se transforma un poco esto en una monarquía más que en una democracia. Creo que el Parlamento habló, muchos estamos ahí porque gran parte de la sociedad pidió una oposición seria, acompañó un proyecto, y creo que un Congreso que es una de las pocas veces que se pudo poner de acuerdo entre todos los bloques y poder sacar o poder parar una medida que la verdad que está haciendo estrago en las casas, en las familias argentinas, el presidente se da el gusto de vetarla así de un día para otro. No, creo que es lamentable, y creo que, bueno, esto es algo que le va a generar mucho daño al gobierno tanto nacional y provincial y a todos los que defienden estos tarifazos. Ahora, ¿no fue una respuesta como para decir, nosotros dijimos, o sea, me refiero desde el gobierno, ¿no? De decir, nosotros dijimos que íbamos a vetarlo, porque el presidente lo dijo desde el minuto 1, aunque ni siquiera se había tratado en el Congreso. Lo primero que dijo fue eso, estaba clarísimo. Pero no solo lo dijo él. No, lo los dijeron propios todo. gobernadores que explícitamente dijeron estar en desacuerdo con el proyecto, que luego los representantes de sus provincias terminaron votando. Por eso digo, acá me parece que es el punto, diríamos, la frutilla de todo un proceso mal parido, para decirlo en términos generales, ¿no es cierto? De cómo se encaró la temática de las tarifas desde el primer momento, donde un Aranguren no escuchó, o por lo menos el planteo que la Unión Cívica Radical institucionalmente le hizo, vía Cornejo, vía el presidente de la Convención, Mario Negri, Ángel Rosas, todos dijeron, señores, el tema Transener y el tema tarifa no puede seguir siendo tratado con esta, diríamos, barbaridad como se está moviendo. Acá las pymes están en una situación francamente desesperante. Mis clientes son el 80% pymes. Me dicen, tengo colocado tal situación para este mes, obviamente yo no puedo pagar, porque no es solo el tema tarifario, es el tema de que reciben impuestos, 22, 23 impuestos una pyme por mes, a veces un impuesto más que días hábiles, o sea, hay meses que hay 18, 19 días hábiles, hay 22 impuestos para las pymes. Si no entramos a discutir el tema tarifa junto con el tema reforma impositiva, y bueno, esto se seguirá repitiendo. A ver, escuchemos la voz de Cambiemos. El veto me parece, algunas cosas tienen razón, digo, el veto me parece es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene en este caso el presidente, y que lo han utilizado otros presidentes. Sí. Recordemos cuando Cristina vetó el 82% móvil para los jubilados, era una herramienta, en ese momento la presidenta de aquel entonces entendió que eso iba contra las arcas del Estado. Bueno, acá creo que sucedió lo mismo. El pero Macri anunció anteriormente, dijo que iba a vetar, si salía la ley la iba a vetar, lo anunció, dijo que no se podía sostener por el terrible déficit fiscal. Bueno, digo, me parece que el tema de fondo y que tenemos que discutir es el déficit fiscal. Hay que juntarnos todas las fuerzas políticas, todos los que tienen posibilidad de ser presidente, y ponerlo al déficit fiscal como una política de Estado. Muy pocos gobiernos tuvieron un superávit fiscal en lo que va de la historia argentina. Digo, me parece que es una deuda que tenemos todos los dirigentes políticos, sobre todo los que tienen la responsabilidad institucional de llevar el país adelante, y en base a eso, digo, tendríamos que hacer una gran mesa de concertación y que el déficit fiscal sea una política de Estado para evitar estas cuestiones. El veto para mí es una manifestación muy clara de la impotencia del gobierno. En realidad el veto es siempre la última instancia, y ahí se evidencia claramente la impotencia de este gobierno en términos de dar respuestas a una serie de compromisos que había asumido. Con el tema tarifas, el gobierno está fracasando desde que asumió, en realidad. Y los ajustes lo está parando la gente, ¿no? Y la última instancia era este acuerdo que objetivamente el Frente Renovador y Sergio Massa y nuestros equipos económicos presentaron como una idea de
que acompañen en todo caso los aumentos, los ingresos salariales, los acuerdos salariales, la inflación, para que obviamente el ajuste no termine produciendo lo que está produciendo todos los días. Cualquiera que está hoy en la calle, en un supermercado, en un kiosco, tomando un taxi, subiendo al micro, es la manifestación de la desesperanza de la gente. Creo que el gobierno no está sintiendo, no está percibiendo esto, siguen teniendo una mirada muy chiquita del país y no conocen lo que pasa en las familias, no conocen lo que pasa en una pyme, no conocen lo que pasa en un supermercado. Me parece que ahí el mensaje del acuerdo lo tuvieron la semana pasada en el Congreso, o sea que hoy el gobierno esté pidiendo desesperadamente un acuerdo político cuando tendrían que haberlo propuesto el primer día que asumieron. Este país no lo sacamos adelante si no tenemos un acuerdo. Ahora, venir a pedir el acuerdo cuando estamos hay un punto. Cuando Macri veta esta ley, deja en claro dos cosas para mí. Una, que hasta ahora gobernó y pudo sacar las leyes en el Senado y en el Congreso porque gran parte de la oposición se las votó. Entonces sale a la luz que ahora se puede ir contra el ajuste y en el Congreso todo en un sector que ahora se hace de oposición le permitió al gobierno avanzar con el ajuste hasta acá. Ahora después el punto más importante, porque ponernos de acuerdo entre muchos que las políticas de Macri están haciendo un desplazamiento de riquezas de los sectores trabajadores a los sectores más grandes de la economía, eso está claro, es un 2% del PBI que pasó de los que menos tienen a los que más tienen. El déficit fiscal es una mentira, como lo plantea el gobierno, y gran parte de la oposición también, porque siempre hablan del déficit, ¿y cuál es la solución al déficit? El ajuste. Y mientras le recortan los impuestos, las retenciones, etcétera, a los que más tienen, a las mineras, a los grupos ojeros, a los grandes exportadores. Entonces agarra el punto del déficit desde una clara mentira que es que solo se puede reducir ajustando y es lo que apunta el gobierno. Pero Macri tardó, ¿cuánto? 4 o 5 horas en vetar la ley. ¿Y cómo puede ser que hasta ahora la CGT no dijo, ya declaro un paro nacional con movilización y un plan de lucha para frenar Bueno, se está estudiando ataque? teóricamente, eso de la CGT teóricamente se está estudiando el lunes, martes. Van a estudiar, parece una carrera universitaria que tienen que hacer de tanto que lo estudian. Lo que hay es que mientras Macri tardó 5 horas, la CGT no da ninguna respuesta y es también uno de los grandes cómplices que viene participando en el ajuste que tiene el gobierno. Bueno, pero fíjate que cuando lo dijo la CGT que iba a realizar un paro nacional, porque de hecho las bases le estaban haciendo presión, una de las cosas que dijo el presidente, justamente en la recorrida por el NOA, era, hay que decirle a la CGT que trabaje para poder construir una Argentina donde todos colaboremos. Pero qué punto ahí se ve, ¿no? La CGT. El gobierno, el Macri le dijo, un paro no va a hacer nada. No. Porque la CGT viene amenazando y estudiando, como decías vos, pero con un paro que quiere hacer sin movilización. Lo que hay que hacer es un paro con movilización, donde podría haber millones de trabajadores en las calles, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, y un plan de lucha hasta torcerle el brazo. Eso es lo que hay que hacer y esa es la única salud. Torcerle el brazo. Hasta torcerle el brazo, hasta frenar este ajuste que viene imponiendo el gobierno. Ayer estaba en una charla y había compañeros, ¿no? Y estábamos discutiendo y uno dice, mira, yo tengo un amigo que trabajaba en Sancor, ¿no? Y primero a los trabajadores de Sancor les dijeron, miren, tienen que aceptar un convenio a la baja para mantener los puestos de trabajo, como en Cresta Roja, ¿no? Lo que viene diciendo el gobierno. Los trabajadores lo aceptaron a regañadientes, pero ahí también los sindicatos hacen su parte haciendo que se acepte. Le dijeron por 6 meses, a los 6 meses le dijeron necesitamos más tiempo y ahora empezaron con los despidos. O sea que el cuento del gobierno siempre termina en más ajustes. Te dicen hay que ajustarse un poco ahora y ayuden porque después en un año va a mejorar y al otro año sigue. Y lo último, por este punto, me parece que hay que abrir un gran debate en la sociedad argentina, porque si no pueden ser todos debates superficiales. Las estafas de las privatizaciones en la Argentina. Desde el menemismo vivimos con privatizadas que se roban todo. ¿Por qué los servicios esenciales tienen que darle ganancias a grandes grupos económicos? ¿Por qué una madre, cuando le va a cocinar a un chico, tiene que darles ganancias a una empresa que después fuga esos capitales hacia afuera? Hay que estatizar esos servicios y ponerlo bajo control de los trabajadores, porque si no vamos a discutir una rebaja un poquito más grande, un poquito más fuerte de los servicios, pero no cómo se están llevando toda la plata esas grandes empresas y nadie lo discute. Es una ley, que es una situación que viene desde el menemismo y parece naturalizada. Hay que ir contra eso, me parece. Carlos. El veto es una facultad constitucional de un país que tiene una constitución muy presidencialista. Sin embargo, creo que es un acto profundamente antidemocrático el veto contra esta ley, con la ley contra las tarifas, porque la enorme mayoría de la sociedad
está afectada por esta política, todos los usuarios personales domiciliarios. Como surgió en el panel anterior, las organizaciones PYME, las organizaciones civiles, religiosas, de todo tipo, no pueden soportar un tarifazo del 1.250% desde que asumió este gobierno. No es solo el 83% en luz desde diciembre y el 108% en gas desde diciembre, sino el 1.300%. Se fueron aquí unas personas, sí, entre ellos un hombre que tiene una heladería hace mucho tiempo, y cuando le pregunté yo en qué le diría al presidente, justamente, o a Aranguren, o a quien tenga enfrente, dijo, ¿qué le vamos a preguntar si no escuchan? ¿No escuchan, Gastón? No, no creo que no escuchan. No escuchan. Y tampoco es cierto que dijo que las cosas van a mejorar, al contrario, el gobierno se paró y dijo, todavía no se están pagando las tarifas que deberían pagarse. Pero la palabra hermetismo, la palabra blindaje al presidente y a los ministros... A ver, a nadie le gusta tomar estas medidas económicas, seguramente no las tomen. Macri debería estar si más no les gusta, contento dejando los subsidios. Hagan una propuesta superadora del país, bueno, porque digo... Para eso debería estar la oposición también, para hacer una es que la propuesta oposición le hizo una oferta. La propuesta del gobierno hace menos de una semana le hizo una oferta razonable, que es casi más o menos calcada de la propuesta que hizo la Corte Suprema a principio del año pasado, desde el año anterior. Está bien, bueno. En la cual ustedes tampoco escuchan eso. El problema es que no saben lo que está pasando y están llevando el país a una crisis bastante profunda. Es que no lo saben porque en realidad sabemos lo que pasa con la tarifa. Entonces la pregunta es, ¿saben lo que pasa? ¿Por qué hacen lo que están haciendo? Porque no hay otro camino para hacer. ¿A ustedes les parece bien que en Puerto Madero siguieran pagando 100 pesos de luz como pagaban? ¿Se acuerdan cuando se empezó a hablar de la sintonía fina? Acá se habla de que no se ve el país. ¿Se ve el país? ¿Cómo no se va a ver el país si el único que estaba subsidiado era la provincia de Buenos Aires, capital federal? ¿Cómo piensan que la gente va a pagar un aumento de tarifas si los salarios no aumentan? Digo, se está haciendo paulatino, se debería hacer paulatino desde el año 2009. Acá la menciona la relación entre el aumento de tarifas y aumento de salarios. No hay tal gradualidad. La Corte Suprema de Justicia efectivamente le planteó el tema de la gradualidad, que es un concepto razonable, de razonabilidad, democrático, razonable. Sin embargo, reitero, desde que está este gobierno las tarifas subieron entre el 1.200 y el 1.300%. Podría haber hecho más el único precio. Sí, vos querés decir que si hubieran gobernado desde 1810... Cuando se empezó a plantear la sintonía fina, ¿se acuerdan de la sintonía fina? El único precio que el PRO está preocupado en bajar es el precio de los salarios. Porque sostener un techo del 15% para todos los asalariados, de los que ganan 8 o 10 lucas, los que ganan 50 o 60, cuando la inflación va a ser del 28 o 30%, está claro que es un gobierno de los millonarios que lo que quiere es transferirle riqueza del sector salario a las grandes corporaciones que son los que gobiernan este país. Por lo tanto, no hay tal gradualismo. Lo que hay es una enorme transferencia de riqueza. Vos fíjate que no hay quien no diga que en los últimos 12 meses las empresas prestadoras de servicios, que son empresas privadas, capitalistas, las de luz ganaron 6.000 millones de pesos y las de gas 12.000 millones de pesos en un año. O sea que han pasado a tener una ganancia fenomenal. ¿Y sabés quién la paga? ¿Sabés quién la paga la ganancia? Los usuarios. Que sabés que son los usuarios, los ciudadanos de este país. Pero no es así. Por eso este es un gobierno de esos sectores que son los que se benefician. Hay ganadores y hay perdedores. Démosle la palabra a Ponce. Recién él dijo que no había otro camino. Pero yo me alegré mucho cuando en su primera intervención habló de la necesidad de un acuerdo político, económico y social entre toda la mayoría. Entonces había otro camino, que era haber consensuado los sectores de la producción, los sectores del trabajo y los sectores políticos, cómo se trasladaba, cómo se generaba una situación de sinceramiento de tarifas que obviamente no podían seguir como veníamos en la etapa anterior. Eso es obvio que no. Estábamos generando que no tuviéramos inversión. Ahí Horacio pregunta por qué no. Porque es obvio de que si estamos en un sistema, estamos en el sistema capitalista, si no hay inversiones, si no se actualizan, después nos vamos a quejar de los cortes, si hay años que no hay inversiones. Lo que ocurre ahora es mucho más grave. Ahora, ¿por qué? Porque las empresas ahora están sentadas en el ENRE. Yo los escucho a ustedes aquí, los vemos en el Parlamento y la verdad que no hay diálogo, allí se matan directamente. Porque nadie se escucha entre sí. No, pero cuando eso se traduce a la gente. Pero finalmente hay mayoría, Roberto. Las mayorías en el Parlamento, el Parlamento son los representantes del pueblo, unos y otros. Todo suena muy lindo, pero y la mayoría vota y el presidente veta. Entonces, ese es el problema de fondo. Todo suena muy lindo. Que entre paréntesis quiero aclarar que los radicales votaron con el PRO.
Que quede claro, Miguel, venimos discutiendo esto hace muchos años. Los radicales votaron con el PRO la misma política. Además votaron a legislar sobre algo que no es competencia del... Hay algo que primero, mitos, ¿no?, que se arman. ¿Por qué sincerizar la tarifa? La verdad que los subsidios son una política de Estado. Metieron el cuco del subsidio, todos estamos pagando subsidio. Digo, Argentina hoy quedó retrasado en lo que paga de subsidios países como Estados Unidos, Rusia. Digo, todos los países subsidian los servicios porque son impagables. Pero a la vez hay una política seria sobre el subsidio, porque vos cuando subsidias ese ingreso, ese egreso que la familia no gasta en un impuesto, es lo que estaban recién mostrando. Va, consume pan, consume un zapato, va... la gente compra lo que puede y para el día, para el momento. Por eso, obviamente, la gente que tiene más poder adquisitivo, la gente, déjame que te diga, la gente que tiene un poder adquisitivo un poco más alto, por ejemplo, hoy hablaba con una persona y me decía, viste la cantidad de gente que se va de viaje al mundial y qué sé yo, pero es un mínimo de porcentaje de los 44 millones, es un poco el porcentaje 80% que de la población argentina, 75%, lo que pasa es que hay gente que no lo ve. Eso lo tenemos que tener muy claro. Bueno, pero es un porcentaje muy mínimo el que tiene acceso al avión, que viaja, que se va al exterior. El 75% de la población no salió del país, eso es un dato preciso. Ahora, la verdad que las empresas, hay que mirar un poco quién las dirigía hasta hace poco, quiénes son los CEOs que nos gobiernan hoy. Digamos, ese veto es prácticamente salvar las ganancias que van a tener muchos de los dirigentes de Cambiemos, digamos. Vos como no comparto porque no es que se aumentaron las tarifas. Pero vos eras legislador del sacaron los subsidios. Pero escúchame, vos eras empresa seguía recibiendo lo mismo. Vos eras legislador, entraste porque defendés a Cambiemos, pero vos eras de Frente Renovador. Sí. Te cambiaste hace poquito, Cambiemos. Bueno, entonces... ¿Por qué te cambiaste? Porque presentamos lista en el Frente Renovador, nos aceptaron la lista, entendíamos como grupo político... ¿Pero coincidís con la línea de pensamiento anterior o con la actual? No, coincido con muchas cosas del equipo económico, por ejemplo, del Frente Renovador. Bien. Coincido con Labaña, coincido con Aldo Piñanelli, coincido con muchos... Lo vamos a recuperar, me parece. Los dirigentes, como también coincido con algunas de las políticas que se han hecho en otros gobiernos. No obstante eso... ¿Y por qué te pasaste a las filas de Cambiemos? Por una coyuntura local, estrictamente local, que no nos dieron el armado de la lista, se lo dieron a un dirigente que ni siquiera era del distrito de Quilmes. Y la verdad que nosotros en Quilmes tenemos a Martiniano Molina como intendente, que además es uno de los mejores intendentes que ha tenido la ciudad en muchos años, y nos parecía... Ahí Ponce te hace una cara de sorpresa. Y nos parecía acorde acompañarlo. La gente de la Unión Cívica Radical no está pensando lo mismo. Algunos. Claro, hay parte del radicalismo que sí, parte del radicalismo el que es mayoría en Quilmes. El que es mayoría en Quilmes no está acompañando a Martiliano. Y me consta, un diputado provincial importante... Pérez, ¿no es cierto? Sí, lo conozco. No está con Fernando Pérez, no está acompañando. Pero además suscita una cuestión de fondo que es interesante, que es el tema de los subsidios. Ustedes están en contra de los subsidios. Nosotros estamos a favor de los subsidios. ¿A vos te parece que la escuela donde vos estudiaste y yo estudié y ustedes estudiaron, que está en la esquina, la escuela pública, recibe un subsidio del Estado desde que éramos niños, desde fines del siglo XIX? ¿Estamos en contra de ese subsidio? ¿Estamos en contra de que el hospital público esté subsidiado? No. ¿Estamos en contra de que los sectores productivos tengan un subsidio en las tarifas? ¿Estamos en contra de que los gobiernos tengan un subsidio en el transporte? Son todos derechos humanos. La luz, el gas, el agua, el transporte son derechos humanos. Los gobiernos, ¿sabes para qué están? Para beneficiar a la ciudadanía, no a grupos empresarios ni a ciertos dogmas ideológicos que dicen que hay que dolarizar las tarifas. Eso en realidad es propio de una mentalidad de grupos empresarios. Si son derechos humanos, y en eso compartimos. ¿Por qué, insisto, por qué tienen que darle ganancias a Mitlin, a Caputo, a esos grandes empresarios? Partimos de una base que no se discute, que están privatizados los servicios y que mientras estén privatizados van a seguir siempre siendo un gran negocio para una minoría. Entonces eso hay que discutir, porque el gobierno hoy gasta miles de millones de dólares en subsidios. ¿A quién subsidia? A las empresas que extraen energía del boca de pozo. La energía sale del gas, ¿no? De la tierra en Argentina. A las empresas esas se les paga el millón de BTU, que es la forma en que se mide, más entre 5 y 7 dólares. Cuando no tendría que... Sí, en alguno, entre 5 y 7 y pico. No tendría, en ningún lugar, nadie opina que tendría que estar más de 3 dólares. El que opina que es lo más caro sacarlo, dice que tendría que estar 3 dólares. Entonces están subsidiando a las grandes empresas que extraen la energía, que aparte son un curro total. ¿Por qué?
uno tiene un medidor de gas, ¿no? En su casa, cuenta cuánto gas saca y dice, bueno, me cobran por el gas. Generalmente no es lo que vos consumís cuando te llega la factura. Bueno, después están las revisiones, etcétera. Imagínate que las empresas que sacan el gas del boca de pozo lo pasan por declaración jurada. O sea, dicen, yo saqué tanto. ¿Quién controla? Nadie. ¿Tienen un medidor? No. Entonces, mienten con las declaraciones juradas. Lo subsidian sobre ese precio ya mentiroso. Y están dolarizadas. Y esto está dolarizado no solamente desde este gobierno, sino desde el anterior. Entonces, esa dolarización hace que ahora, cuando el peso pasó de 19 a 25 pesos, ese gran, pesos el dólar, esa devaluación, ese aumento del precio del dólar, lo vamos a pagar en los futuros tarifazos, que todavía no están llegando. Entonces la situación cada vez va a empeorar. Y como hay una puja por devaluar aún más el peso y el FMI quiere que se devalúe más el peso, eso quiere decir que el tarifazo que estamos viviendo recién empieza. Entonces no hay solución. No hay solución si seguimos dejando que esas empresas hagan millones. Porque eso que en un momento fue del Estado, esas empresas no vuelven a ser estatales y entonces a la escuela, a las familias que no pueden pagar, se les conecta el gas natural que aparte no tiene la gran mayoría del país. Medidores con tarjeta. Medidores con tarjeta en la electricidad. Si plata, pero cargas, si no, yo lo que digo, por lo menos del PTS, el Frente Izquierda, lo que queremos poner es en discusión esta idea. Porque si no, se están discutiendo algunos cambios que son importantes, por eso nosotros acompañamos la ley en el Congreso y por eso estamos pidiendo que la CGT haga un paro general contra el veto a esto, pero hay que discutir de fondo qué está pasando. No podemos seguir dejando que esas empresas nos roben. ¿Cuál sería todo. la propuesta? ¿La nacionalización? Renacionalización de las empresas de servicio bajo control de los trabajadores y usuarios, no que la manejen los ladrones de no Caputo nos van a y de dejar un Mitri. mango para comprar nada, eso claramente. Por ejemplo, Ustedes, un ejemplo más, acá en la ciudad de Buenos Aires está el conflicto del Escuchémonos subte, ¿no? todos. Hace mucho. Rogio, la empresa que manejó el subte durante los distintos gobiernos, el empresario, el dueño de Metrovías, no puede salir del país por la causa Odebrecht. O sea, es parte de la causa de corrupción más grande de Latinoamérica. Esos son los empresarios que manejan los servicios públicos en la Argentina. Desde ya que opino que los trabajadores y los usuarios lo manejen, es mucho más sano para la gran mayoría de la población que esos ladrones, pero de ladrones de todo lo que se han podido robar, como el Grupo Rogio, que hoy no puede salir del país, está manejando el subte y los culpables del servicio del subte, ¿quiénes son? Los trabajadores. De cualquier manera, es fantástico. hay otra faceta que creo que hay que apreciar en una mesa política como es esta, que es la reacción de la sociedad frente a estas políticas. No se puede dejar de observar el otro lado. Si uno ve la reacción de la sociedad en el acto del 25 de mayo contra el Fondo Monetario Internacional, se puede apreciar claramente que había cientos de miles de personas repudiando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque está claramente en el imaginario de la sociedad. ¿Qué pasó con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Terminaron en el 2001. Por lo tanto, ahora viene toda la lucha de las mujeres, que creo que va a tener una presencia masiva en la sociedad. Lo de antes de ayer de la CETEP y todas las organizaciones que representan los sectores más humildes. E incluso hay sectores del movimiento obrero, como la CTA, como la Corriente Federal, que claro que están planteando un paro general y le están poniendo fecha al paro general, que claro que tiene que ser con movilización, o sea, que hay que pensar y tener confianza en que si hay movilización, protagonismo y participación de la sociedad, seguramente estas políticas contra el pueblo, porque Roberto, no hay cómo ser amigable con estas políticas, porque la gente sufre, está perjudicada, no puede vivir, no puede producir, tiene que despedirlo. Entonces lo que tiene que hacer es defenderse y organizarse. A ver, Gastón. Estamos diciendo dos cosas. Una, que el ajuste empezó desde el minuto cero en el gobierno, y otra, que la gente está en contra. Hace 7 meses hubo elecciones y volvió a ganar el gobierno. Digo, el año que viene hay elecciones. Si Pero la gente yo tengo una verdaderamente está en pregunta contra de todas las medidas generales que toma el gobierno, Pero Gastón, yo perderá le la tengo una elección. pregunta. Sí, Si el gobierno en la campaña de la elección pasada hubiera dicho que iba a tratar la reforma previsional y la reforma tributaria y que tenía en carpeta la reforma laboral, ¿hubieran ganado las elecciones? Que iba a hablar Sí, con es el contrafáctico, no, la verdad que no lo sé. Si hubiera dicho la verdad, que no Si dijo la decía que verdad. en 3 meses iba al Es FMI, contrafáctico, seguramente no ganaba engañaron. la elección. Dijo, El problema es que el gobierno... Porque las mucho- tarifas y- te Dijeron que pregunto no por esto iban a porque- entrar al Fondo El Monetario gobierno vino a Internacional, prometer entraron al Fondo pobreza Monetario cero, Internacional, digo, desarrollo, una economía equilibrada. Bueno, una respuesta Está de eso lo dijo fracasando Carrió, que en no todos se los- había dicho realmente cómo habían encontrado
las arcas del Banco Central, evidentemente. Con las arcas del Estado, Las que no arcas se del habían Estado, blanqueado los... que cuando encontraron, después del kirchnerismo, el patrimonio económico de la Argentina, me refiero en cuanto al cash flow, no se dijo la verdad. Que el presidente lo vio justamente para no decir lo que... Sí, pero los tenía. relatos de Carrió tienen también hay que tomarlo con pinza. Esta era la buena onda, la buena vibra que había que transmitir de acuerdo a Durán Barba. Desde un primer momento se debió haber sido consciente de que no se puede gobernar en minoría. Y así como se logró una importante concertación el primer año en el Congreso, se debería haber aprovechado en otra posición de poder, no ahora que objetivamente Gastón, ¿vos considerás que el presidente haber tendría hecho dicho? la convocatoria del acuerdo político económico. Por suerte la concertación esa no está más, porque esa concertación votaron el pago de los fondos buitres, 16.000 millones de dólares que lo estamos pagando todos nosotros y muchas otras leyes. Yo creo que la oposición, Robertito, es votada para ser oposición. Pregunto, y la gente que vota al oficialismo vota para Gastón, que sea Insisto, con la gran concertación me parece ¿Por que qué el debería presidente ser no así. dijo lo que no encontró? ¿Por qué? No lo sé. Calculo que habrá sido una decisión... ¿Una decisión de quién? de, Qué mentira. De gobierno, Mentira. del equipo económico, no sé. Según las mentira. palabras, por supuesto, A de ver, la... si vos encontrás Según lo que dijo así, Carrió, claro, sí. si vos encontrás un país así, no tomás las primeras medidas que tomás de devolverle la retención a las mineras, al sojero. ¿Se acuerdan? Macri en el Bueno, campo pero teóricamente diciéndole esas decisiones se como tomaron cosa, para poner... como en cosa marcha de la poner economía. en marcha el país. Obviamente, la salida del ¿Se acuerdan saco la era imagen de una- Macri en el campo tirando como chiste entre amigos? Bueno, vamos a sacar la retención a la soja y también a los agroquímicos. Pero todos El gobierno celebrando tenía como grupo de compromisos amigos, asumidos, y están por eso tomó gobernando para un grupo esa muy serie chico, de concentrado, y nos están rompiendo todas las estructuras. Nos están rompiendo todas las estructuras. Es muy serio lo que está pasando con este gobierno. Y hay memoria a corto plazo. Por eso el mal humor que se está viviendo en la calle y en la gente. Porque el 2001 no pasó hace siglos, pasó hace muy poco. Y todos saben a dónde va este camino. Este camino no tiene otra solución, no hay. Nadie va a venir a invertir acá cuando la gente no tiene para comer, cuando la gente la está ahorcando con un tarifazo. ¿Qué va a Pero gastar? la inversión no viene por eso. La inversión No, viene la inversión, por- la falta que de inversión viene por son otra la cuestión. inversión de los ya no fondos van a buitres y venir. los En realidad que vienen especulan. engañando a la opinión pública desde las elecciones del 2015, Abigail. Cristina mostró claramente en el debate en el Senado que la vicepresidenta Michetti hablaba en las elecciones del 2015 que no había que subir las tarifas, que no iban a ir al Fondo Monetario Internacional, que iba a seguir el fútbol para todos gratis. Nada de eso se cumplió, se burlaba Macri del candidato del Frente para la Victoria. Por lo tanto, creo que la sociedad ahora cada vez ve más fundamentalmente desde la agresión a los jubilados del mes de diciembre, que hay un viraje, que una parte muy grande, millones de argentinos que confiaron en este gobierno se han desencantado y no vuelven a ese punto. Esperemos que vuelvan a un proceso que reencauce electoral democrático y que reencauce la situación de este país hacia otro punto, hacia otro sector político que no tenga nada que ver con este. No hay posibilidad de que Cambiemos rectifique el rumbo. No hay ninguna posibilidad porque responde a intereses económicos y a una ideología en la que está decidido no cambiar el rumbo. Y después del acuerdo con el fondo, creo que está totalmente comprometido un plan de ajuste severo, decidido, y por eso incluso están hablando de traer a las Fuerzas Armadas a actuar contra las posibles protestas que se van a avecinar, ¿no es cierto? La gran lucha, insisto en esto, que tiene el gobierno es contra el déficit fiscal, que debería ser una política, e insisto, y sueno repetitivo, pero debería ser una política de Estado, no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos que sucedan. Porque uno puede tener subsidio, como en países que mencionaban, pero ninguno tiene el déficit fiscal que tiene y que tuvo la Argentina durante Estados los Unidos años. tiene un déficit fiscal. Perdón, no, pero Estados Unidos tiene un déficit fiscal mil veces más grande, hace una emisión de moneda. En Estados Unidos tiene un déficit fiscal 1000 veces más grande que en la Argentina, tiene una deuda 1000 veces más Acá lo importante. multiplicaron por tres pero un ustedes, segundo, que por son favor. tan fiscalistas, Ahí lo que multiplicaron está por tres. mal de cómo se encara es, de nuevo, el que dice déficit fiscal, como es reducir salario, reducir educación, reducir salud. Nunca es, por ejemplo, a mí me llamaron la atención dos cosas. Cuando fue la devaluación de 19 a 25 pesos el dólar, Macri, ¿qué dijo? Escuchá a los mercados. O sea que hubo un grupo de banqueros y de especuladores financieros que fueron a jugar para devaluar el peso y liquidar el salario de los trabajadores, y Macri los escuchó y dijo, vamos a hacer más ajuste. Cuando empezó a decir, quizás
¿No seguimos bajando las retenciones al campo? Quizás no seguimos bajando, no las vamos a aumentar. Todos se pusieron de los pelos, la sociedad rural, etcétera, y Macri que dijo, no, escuchamos al campo, no se van a tocar esos impuestos. Ahora, ¿cómo escuchó Macri a los miles y miles de trabajadores y de jubilados que nos movilizamos contra el saqueo a nuestros abuelos y a los pibes que cobran la UH? No los escuchó. ¿Cómo escucha el gobierno a los millones de trabajadores que están diciendo el techo salarial del 12%, que dice para los estatales, y del 15% en gran parte de las paritarias, es imposible mantener? No los escucha. Entonces escucha a los sectores concentrados de la economía y a los trabajadores, a los abuelos, a la educación, a la salud, no los escucha. Entonces ese modelo, yo insisto, hay que voltearlo en las calles. Hay que hacer un paro con movilización. No se puede discutir solo en el Congreso. Hablan de déficit. Y en esa semana de la corrida cambiaria, 11.000 millones se fueron del país. 11.000 millones, 2 YPF. Lo que nos costó nacionalizar YPF, se nos fueron 2 en una semana y media porque el gobierno no tuvo el manejo económico y el manejo de lo que estaba pasando con la corrida. Bueno, y hablan de déficit, no echan la culpa a nosotros, hacen las cosas mal. Se la llevan todas porque se van, son grupos empresarios que están trabajando para ellos mismos y todos tienen cuentas offshore, todos trabajan en la timba financiera muy seriamente y se la están facturando como nunca. Y va a pasar, ¿sabes lo que va a pasar? Un gráfico ejemplo es lo que pasó con el helicóptero. Pero lo voy a tomar como un gráfico ejemplo. Fue el helicóptero a salvar a los funcionarios de Cambiemos y dejó a los rescatistas que tuvieron que volver caminando como más de 7 horas y llegaron con hipotermia. Eso va a pasar con el país. Ellos se van a salvar, ¿no? Porque piensan en ello nada más. Y el pueblo que se salve como pueda. Nadie lo va a rescatar al pueblo. Ellos no van a pensar en nosotros. Porque ya pasó esto, porque ya lo vivimos y dejaron una plaza, estos grupos concentrados en la economía. El pueblo se va a rescatar a sí mismo. Con un país con 21 muertos en represión. ¿Le respondés? No, sí, me parece que el debate, es una cuestión dialéctica de llevarlo al gobierno de los ricos con los gobiernos anteriores que parece que no era el gobierno de los ricos y todos se fueron millonarios. Digamos, es la realidad, a pie, salvo Ilia, que es el único que se quedó haciendo cola para cobrar, el resto no se fue ninguno a pie y todos estaban revoleando bolsos. Entonces ninguno se fue millonario ni vino millonario. Y Ilia y Alfonsín. Ilia y Alfonsín. Lo que tienen que hacer ustedes es pensar en la Argentina de hoy y a ver cómo resuelven los problemas. Para eso la gente los votó, porque si no vuelven a hablar del pasado y ustedes tienen que gobernar hoy y tienen una responsabilidad. Hay mucha gente preocupada, mucha gente en las casas, muy preocupada por este tarifazo y ustedes no pueden contar lo que pasó hace 2 años. Lo mismo nos pasa en Quilmes. En Quilmes está detonada. Es una ciudad, la verdad, detonada. Pero en 2 años no se puede hacer lo que no se hizo en 50 años. Lo que tenés que hacer es no empeorar las cosas. No, está bien, por eso. Porque no las empeoren. Lo mismo sucede. Podrían haber estado mal, no las empeoren, porque si las empeoren, la gente realmente la está pasando mal. Me parece que tiene una gran Warner, yo siempre pongo este ejemplo. El Albergue y Warner tardaron ¿cuántos años y nunca lo construyeron? Bueno, pero eso otra vez hablar del pasado. Tenemos que ir, les agradecemos a los 6. Gracias por haber venido. Después así en el café de esquina. No, quiero decir que la dialéctica es una herramienta importante. Bueno, no la descalifico, muy por el contrario. Vos la palabra no cerrar no la entendés, ¿no? Cosa seria. Cerrar no es cerrar y continuar.